aspecto positivo. El proyecto dice expresamente, al modificarse el primer párrafo del inciso E del artículo 19 de la ley 29.090, bajo el argumento de reducir el sobrecosto que viene generando el sector construcción, la redención del dinero de los aportes al valor comercial, estaríamos frente a una afectación de los derechos fundamentales de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Por esa razón, la Comisión declara que no ha acogido la propuesta del Poder Ejecutivo de incorporar un párrafo final al literal E del artículo 19 de la ley 29.090, conocida como la ley Coca-Cola. Me parece que esa es una cosa muy positiva, pero lamentablemente esa concepción positiva responde en gran medida a la exigencia de la ciudadanía, que se ha movilizado. Pero hay otros aspectos que no están considerados porque el gobierno no tiene política de respuesta frente a la crisis económica. No tiene política de respuesta frente a lo que es no solamente ya una franca desaceleración, sino casi el crecimiento, casi el comienzo de una posible recesión. El gobierno tiene dinero guardado que no saben qué gastar, y lo tiene ahí, nadie sabe bien para qué. Entonces la presión de algunos grupos económicos es que le den ese dinero, y está presionando al máximo para que el gobierno suelte, vía proinversión, vía cofinanciamientos o vía esas adjudicaciones de acciones público-privadas, para que el gobierno suelte el dinero. Inclusive hay mecanismos de endeudamiento público. Buena parte de lo que se llama de obras por impuestos es un mecanismo de endeudamiento público, en lo cual se está entregando los recursos públicos a ciertos grupos económicos. Tan es a ciertos grupos económicos que tenemos que decirlo con claridad: se quiere entregar a un grupo que maneja las empresas de electricidad, se quiere entregar a las empresas eléctricas del Perú, en particular Electro Perú, que da utilidades, que tiene 150 millones de dólares de utilidad, se le quiere entregar al grupo que maneja actualmente 3 o 4 grupos que manejan lo fundamental de la electricidad en el Perú, y por eso se plantea privatizar el sistema eléctrico nacional de las empresas estatales. Se mantiene sin tocar la exportación del gas. Este gobierno ha incrementado, ha duplicado la exportación de gas en condiciones irrisorias contra el Perú, y ahí son miles de millones de dólares que ni siquiera están fiscalizados. Hay ya una denuncia por 150 millones de dólares que todavía está pendiente en el CIADI, y este gobierno nada. Donde hay recursos, inclusive se le está regalando parte del presupuesto público, se está acabando con las cuestiones de control de ilusión tributaria. Entonces estamos ante un gobierno que regala y regala, pensando que así se va a invertir, y acaba de mandar al Congreso un proyecto de ley para regalar el patrimonio nacional, para que el patrimonio nacional no sea administrado por el Estado, sino directamente por el sector privado. Tiempo adicional. Pero cultura. En esas condiciones no es de extrañar lo que uno puede leer hace 2 días en el periódico, nada menos que El Comercio. Y quiero leerlo porque justamente uno de los afectados es nada menos que ADEX. Y tengo que solidarizarme con el reclamo de ADEX, porque se está queriendo hacer que los exportadores peruanos le paguen en el fondo una especie de peaje, un subsidio a quienes manejan los negocios de infraestructura de exportación, sea en puertos o sea en aeropuertos. Y eso afecta al interés nacional. ¿Y qué dice el diario El Comercio? Dice que ADEX se retiró de la CONFIEP. Dice, pese a que CONFIEP lo niega, empresarios vinculados al gremio exportador explicaron a Día 1 que lo que se buscaría es crear un patronato concentrado en los socios con mayores ingresos, mineros, banca y pesca, bajo la idea de agilizar el financiamiento de la campaña mediática, pues pasar el sombrero a cada asociado Tiempo adicional. hasta 2 semanas, cuando se requiere respuestas rápidas. ¡Qué vergüenza para el Perú, señora presidenta! ¡Qué vergüenza para el Perú! El gremio de los empresarios, en vez de dedicarse a ver cómo desarrolla el país, quiere ver cómo capturan los recursos públicos y cómo genera bolsas para las campañas mediáticas, que en el fondo son las campañas políticas. Ya tenemos un nuevo partido que se llama El Comercio, que funciona como un partido político, que controla el 80% de la prensa escrita y controla 2 canales de televisión. Y ahora vamos a tener un gremio de gremios que le pasa la bolsa, le pasa el sombrero para financiar campañas que llaman mediáticas
son campañas políticas. ¡Qué vergüenza! ¿En qué país estamos, señora presidenta? ¿Qué democracia es esta? Este Congreso que discute de lo que son evasiones tributarias, le da la facilidad que hay elusión tributaria. ¿Qué discute de los pagos que se deben hacer? Le rebaja los pagos y le dicen no. ¿Qué discute de la protección? Hay que permitirle que el patrimonio se lo entreguen, como sea, aunque se destruya. Y todavía más, con esta campaña, no será la campaña mediática para tirar abajo los costos laborales, lo que está preparando este gremio de gremios y que tiene en el Ministerio de Economía y Finanzas nada menos que su hombre principal de confianza. Antes era un contador, un cajero que no sabía gastar. Ahora es el hombre que viene del banco de crédito directamente para dirigir la economía y para dirigir un Estado centralizado por estos grupos económicos. Que ya estamos esperando que se pongan de acuerdo para facilitar las campañas día a día y se venga una oleada para tirar abajo los derechos laborales, para que los 30 días que tienen las personas de vacaciones se reduzcan a 7, para que se acabe la compensación de tiempo de servicios, para que pueda haber en el país un régimen flexibilizado al estilo del que impuso Thatcher en Inglaterra o Reagan en Estados Unidos o Pinochet en Chile. Para culminar. Y termino, señora presidenta, que pese a que hay un reconocimiento en el caso de la ley Coca-Cola de retirarlo, y no se ha hecho nada para sancionarlo, pero se ha retirado al menos, aquí lo que encontramos, coincido con lo que señala el congresista Bruce, que se ha retirado también de aquí un tema equivocadamente, que permitiría fortalecer a los sectores peruanos exportadores. Eso afecta, pero lo que se está haciendo es que preparar las condiciones para un asalto mayor a los patrimonios nacionales y en particular al de todos los peruanos en su trabajo. Vamos a esta flexibilización que significaría una especie de pinochetismo en el Perú desde el punto de vista laboral. Y espero que no, señora presidenta, y espero que el Congreso, las bancadas, reflexionen y el Perú no vea en los próximos días, en las próximas semanas, en el curso de esta campaña electoral, no vea que un partido que es un medio de comunicación y que un grupo empresarial que se convierte en una fuerza política activa para obtener recursos propios, no vea que el país es saqueado, los trabajadores son afectados en sus derechos fundamentales. Por eso votaremos en contra. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Yo creo que esta norma hay que analizarla con sumo cuidado, porque el título dice que establece medidas para promover el crecimiento económico. Interesante título. Si fuera solamente por el título, probablemente todos votaríamos a favor. Nadie creo que esté en contra del crecimiento económico. Pero el tema es que, ¿qué tipo de crecimiento económico? Me pide una interrupción. ¿Me está pidiendo interrupción? Congresista Mavila. Congresista Mavila. Presidenta. Juan Jacobo Rousseau, presidenta, decía en el discurso sobre el origen de la desigualdad en los hombres que las clases poderosas tratan de hacer creer a las clases deprimidas en que el interés del Estado es un interés común. El título de esta ley al que alude el congresista Pari, en el fondo es eso, señora presidenta, tratar de hacer creer a todos los peruanos que detrás de estas medidas contra la desburocratización y por el supuesto crecimiento económico está el interés social, cuando lo que está exclusivamente es el interés privado, que no está pensando en criterios de redistribución. Gracias, congresista Pari. Congresista Pari, adelante. Muchas gracias, presidente. Si vemos cómo está funcionando nuestra estructura económica y vemos cuáles son los sectores más desacelerados, vemos el sector agrario, el sector industrial, y vemos que ahí deberían estar apuntando las preocupaciones del Estado. El sector informal, que tenemos casi más del 70% de la PEA informalizada, ahí tendríamos que estar apuntando cómo es de que reactivamos y hacemos y tomamos medidas y ajustes precisamente para ellos. Tenemos un gran sector de pequeña empresa, microempresa y pequeña empresa. Ahí deberíamos apuntar nuestras políticas económicas, porque esa es nuestra realidad, eso es lo que tenemos que desacelerar. Pero sin embargo, cuando vemos las medidas económicas de un supuesto crecimiento económico, apunta ya a intereses muy concretos.
Cuando yo veo la medida que aparentemente pareciera, dentro de la teoría, sumamente correcto, bajo los impuestos y por lo tanto debe reactivarse la economía, un elemento básico. Sí pues, pero ¿qué estoy queriendo bajar? Estoy queriendo bajar precisamente el tema de la depreciación, de hacer de 5 a 20%, o sea, y hacer que la tasa de depreciación sea así, lo que implicaría lo siguiente, que las tasas impositivas estarían bajando porque el valor del activo bajaría en 5 años y en 5 años el activo sería totalmente cero. Claro, para las grandes empresas que se prestan del extranjero, las grandes corporaciones que traen plata del extranjero, no tienen ni un problema de bajar su activo y hacer a cero y pagar menos impuestos. Pero la pequeña empresa que hace el esfuerzo de construir su activo y en base a ese activo tener acceso a crédito, simplemente se cae, se va para abajo. En todo caso, aquí mucho cuidado, o sea, en términos de la depreciación y cómo se manejan los activos y a quién se favorece esta situación de los activos. En todo caso, aquí hay que poner también en la balanza qué significa en términos fiscales, qué significa en términos reales, en términos de ingreso para el país, una reducción de esto. No se nos ha explicado. Pues sería importante que se explique al país. Esta reducción dinamiza esto, podríamos entenderlo, pero sin embargo en términos fiscales significa esta situación de menor captación de recursos para el Estado. Eso en primer lugar yo creo que es importante que se tenga que aclarar. Tiempo adicional. El segundo punto. Yo creo que el tema que tiene que ver con la situación de haber obras por impuestos hay que discutirlo más. Porque ¿cuál es el sistema, en todo caso, y la posibilidad de control de estas inversiones de las empresas privadas? ¿Cómo es el control del Estado y el papel del Estado en establecer las políticas públicas y la mirada pública en relación hacia dónde va el país? O si no, simplemente cómo es que controlamos situaciones que podrían ocurrir de sobrevaloración y otras cosas que podrían ocurrir por simplemente de querer bajar sus tasas impositivas o simplemente empezar a hacer el trueque entre las obras por los impuestos. Ese es un tema que yo creo que hay que manejarlo con sumo cuidado porque no es un asunto totalmente ligero. ¿Cuál es el sistema de control en todo caso de dichas inversiones y cómo es de que asumimos? Adicional. Es el tema con mayor responsabilidad. En relación a las empresas eléctricas, yo creo que hay que decir lo siguiente. Primero, que de las cinco empresas generadoras de electricidad, ya 3 cotizan en bolsa. O sea, no es algo nuevo, ya 3 cotizan en bolsa. Y de las 11 distribuidoras de electricidad, tengo aquí que 5 cotizan en bolsa. Y aquí Electropur no cotiza en bolsa. Electrosureste cotiza en bolsa, Electrosur cotiza en bolsa, Hidrandina cotiza en bolsa, Ceal cotiza en bolsa. O sea, ya hay cotización en bolsa. Ahora, lo que hay que ver cómo es el efecto, cuál es el efecto positivo de esa participación privada en una actividad de este orden que es el sector eléctrico. No es el asunto de decir, ya pues pasamos de 20% a 49%, que fue el primer intento, que después rebajaron a 40%. En el fondo... Para culminar. En el fondo aquí es lo que se está haciendo simplemente es una estrategia de querer pasar los elementos que son fundamentales para el país. La electricidad es una situación de carácter estratégico. Y de pasar así nomás a un proceso de privatización sin tener ningún tipo de evaluación. Yo creo que esto hay que evaluarlo con sumo cuidado. Yo pregunto, ¿cómo es que puede garantizar el FICE, por ejemplo, privatizando el sector eléctrico y llegando al 40%? ¿Cómo es que puede garantizar el Fondo de Compensación Social Eléctrica? ¿Ustedes creen que el sector privado está interesado de garantizar estos dos fondos que fueron parte de la bandera de la bancada de Gana Perú? ¿Garantizará llegando al 40% estos dos elementos fundamentales? Simplemente no, porque el interés de una empresa privada es maximizar ingresos, maximizar beneficios. Esa es su lógica.
es una lógica real y natural de un sector privado, y la lógica del Estado peruano es maximizar el bienestar de los ciudadanos. Y entonces yo creo que la cosa hay que tener mucho cuidado, porque así planteado realmente nos lleva a sumas dudas, y más que un programa de crecimiento económico y de aporte a la ciudadanía, sería el aporte a ciertos sectores económicos concretos que se beneficiarían con esta norma y no la ciudadanía del país. Muchas gracias. Congresista Roberto Angulo. Congresista Natalie Condori. Gracias, Presidenta. En primer lugar, yo quisiera hacer eco de las palabras del congresista Rubén Condori, que ha dicho: menores impuestos, mayor eficiencia. Ojalá lo escuche la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria. Presidenta, respecto al presente proyecto de ley que está en debate, quisiera además expresar que aquí hace referencia de las opiniones recibidas no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Cámara de Comercio de Lima, que eleva su preocupación respecto a la obligación del cobro del impuesto a la transferencia de activos fijos y TAM. A la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, de la misma forma, manifiesta su preocupación por la ampliación de las competencias de Indecopi. A la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, no da su conformidad. También dice que genera un efecto contrario a la promoción de la inversión y mejora de la competitividad. A la Asociación de Agentes de Aduana del Perú, de la misma forma, da algunos alcances que ojalá hayan sido recogidos acá. A la Asociación Marítima del Perú, ASMARPE, de la misma forma, se preocupa porque se le da demasiadas facultades a Indecopi. A la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, remite opinión desfavorable sobre el artículo 20 del presente proyecto de ley. Al Colegio de Arquitectos del Perú, así como generar una propuesta imparcial a los intereses del sector construcción, priorizando las áreas verdes de la ciudad y bienestar de las personas, y no únicamente el reducir los costos al sector construcción. Lo mismo, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, también muestra su preocupación porque se puede emitir una doble regulación al respecto con esta norma. El Servicio de Parques de Lima, SERPAR, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el mismo sentido, una opinión desfavorable, preocupados porque los servicios sociales que realiza SERPAR y EMILIMA se pueden ver afectados y afectar a los miles de pobladores que asisten a estos parques y que lo utilizan. ADEX, de la misma forma, expresa su preocupación respecto a la vigencia de la exoneración del impuesto temporal y a los activos netos. Opiniones ciudadanas, que estoy segura, ninguna favorable. A la Defensoría del Pueblo, manifiesta la preocupación expresada por diversos ciudadanos respecto a la modificación del artículo 19 de la presente ley. Presidenta, no solo esto, nosotros como parlamentarios hemos acudido a distintos foros en Arequipa, en el norte del país, recogiendo la preocupación de los trabajadores de las empresas estatales que con esta norma pretenden ser privatizadas. Además, debo hacer recuerdo que en el plan de gobierno, y escrito está, en el plan de gobierno del Partido Nacionalista, una de las importantes propuestas y por las cuales el pueblo confió y le dio su voto de confianza fue fortalecer a las empresas públicas estatales. Y hoy con esta medida, que yo la denominaría la ley BUS, porque es una ley donde se pretende no solo modificar leyes, sino además reglamentos, códigos. Tiempo adicional. Es decir, un conjunto de paquetes normativos que se pretende modificar con la justificación del crecimiento económico. Se pretende privatizar a empresas eléctricas que cotizan en bolsa. Yo aquí quisiera poner en conocimiento a los parlamentarios que representan a las diferentes regiones, qué regiones se van a ver afectadas y si sus pueblos están de acuerdo. Electroperú cotiza en bolsa, empresa de generación eléctrica. Sangabán cotiza en bolsa, Ejesur cotiza en bolsa. Y de las empresas de distribución eléctrica, Electropuno, Electrosureste,
que afectaría a Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre en Ayacucho, cotiza en bolsa. Electrosur, a diferentes regiones del sur, Hidrandina, Ceal. Pónganse en lugar de sus pueblos. Y aquí sí quisiera emplazar a la oposición realmente. Tiempo adicional. Demostrar si realmente es una oposición firme a este proyecto que va en contra de los intereses de millones de peruanos. No solamente eso, quisiera traer a recuerdo que los pueblos de Tacna, Arequipa, Moquegua, en el año 2002, en junio 2002, se levantaron contra las pretensiones de privatizaciones de las empresas EGASA y Ejesur. ¿Qué estamos propiciando, colegas? ¿Más conflictos sociales? El ministro de Economía bien claro nos ha pedido evitar el ruido político, minimizar los conflictos sociales. Pero ¿quién los provoca? ¿Quién los propicia? Este es el nacionalismo que hemos instaurado en el país, privatizando las empresas públicas en vez de fortalecerlas, con el argumento de la ineficiencia, la corrupción, la baja productividad. Esos argumentos ya se usaron en antaño y hemos perdido línea aérea, hemos perdido puertos. Para culminar. Para culminar, presidente, hemos perdido empresas estratégicas que ahora están en manos privadas. ¿Y quiénes laboran en esas empresas privadas? ¿Acaso no son los mismos trabajadores que estuvieron en el sector público? Ellos mismos estuvieron y ahora también se les puede decir ineficientes. O sea que cuando están en manos privadas sí hay eficiencia. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Para quién se legisla? No quisiéramos pensar que esta famosa ley Coca-Cola, un lobby clarísimo y notorio, y también que esté incorporado aquí, sea producto, y todo este paquete de medidas, sea producto de este sistema. Qué pena, qué lamento de verdad, qué dolor tan grande tener que en estas instancias, en esta coyuntura, es donde se va a ver la posición de cada uno de los parlamentarios y estamos seguros que sus pueblos estarán mirando. Gracias, presidenta. La mesa directiva y la representación nacional se complacen en saludar a la delegación de estudiantes de la institución educativa 363 Santa Rosa de Lima del distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, quienes nos acompañan hoy en las galerías del hemiciclo, invitados por el congresista Johnny Cárdenas. Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Bueno, gracias, presidenta, y muy agradecido por dar el saludo especial a estos niños que vienen de Ahuac, distrito importante de la provincia de Chupaca. Presidenta, me solicita una interrupción el congresista Condori, o las dos interrupciones, presidenta. Congresista Condori, las dos interrupciones. Sí, gracias, presidenta. En realidad hay un prejuicio en el país y en varios colegas, un terror a la inversión privada. En realidad, yo quiero recordarles a mis amigos la vieja polémica que había entre los chinos y los rusos en cuanto a cómo desarrollar la economía. Y justamente el dirigente chino le decía a los moscovitas, al dirigente de la Unión Soviética, de que ustedes están caminando con un solo pie, nosotros queremos avanzar con dos pies. ¿Por qué le decía esto? Porque justamente la Unión Soviética quería todo en poder del Estado, todo, y ninguna inyección de capital privado. Y ese fue justamente el reto de China, que le dio inyección del Estado. Y ahí viene el gran debate cuando decía Deng Xiaoping, no importa si el gato es de color blanco o de color negro, lo que importa es de que cacen ratones. Aquí lo que interesa en el país, cómo generamos equidad social, cómo generamos eficiencia. Importa sí el capital privado, importa también el capital estatal. Conversando con el presidente de la comisión, la relación entre capital privado y capital social, capital estatal, sería de 40 para el capital privado, 60 para el capital estatal. Esto
esto es inyección de capital privado, pero no significa que el Perú, el país, pierda la propiedad. ¿Qué es preferible? ¿Obtener solamente tributación o obtener ganancias? Desde el momento en que el país también es propietario, puede tener utilidades, pero al mismo tiempo gana eficiencia, porque el capital privado le va a dar eficiencia. El sector público. Adelante, congresista Carlos. Bien, presidenta. En realidad vamos a empezar esta participación mencionando algunos aspectos que habrían mencionado nuestros colegas congresistas y de repente va a haber alusión y no hay ningún problema, presidenta, por mi parte, que puedan participar los señores congresistas. En primer lugar, quisiera mencionar, no entiendo la posición del congresista Carlos Bruce, presidente. Si bien es cierto, menciona puntualmente que estas son políticas que definitivamente en el largo plazo van a tener resultados y que es muy buena, y menciona que definitivamente esta es una mala política, se contradice él mismo, personalmente dice que esta es una antalgina para poder enfrentar el ébola. Entonces, yo creo que definitivamente no debemos de confundir a la población. Estas son medidas políticas fiscales expansivas que tienen que ver justamente con el gasto público y tiene que ver justamente con los tratamientos de los procedimientos de recaudación que tenga que tener la SUNAT, presidente. Entonces, nosotros queremos que la población tenga la información clara. ¿Son buenas medidas o no son buenas medidas? Respecto a la participación de otros colegas también, presidenta, en estos momentos mencionan cuánto de dinero se va a obtener por la aplicación de estas medidas justamente para poder mejorar la dinámica económica de nuestro país. Si creo que ellos en su aspecto ideológico doctrinario están orientados a una política de planificación de Estado. Y vemos que es una pregunta que definitivamente no va con la propuesta que está haciendo el Estado. Nosotros queremos decirle, presidente, en el caso de que se pueda privatizar, ni siquiera privatizar, sino que se puedan vender algunas acciones de las centrales hidroeléctricas que justamente busca la participación de la inversión privada para poder dinamizar y poder llegar con energía a mayores ciudadanos. En nuestra región Junín tenemos las zonas del río Tambo, las zonas del N, en toda la zona del Brain que solicitan la participación justamente de estas empresas y no pueden justamente porque tienen una barrera en el aspecto económico para poder incrementar estos servicios a la población. Y definitivamente a esto se suma los procedimientos engorrosos que ellos tienen para poder facilitar o llegar a estas localidades. Entonces, presidenta, nosotros queremos ver que en algún momento puedan aclarar justamente el congresista Darme por su intermedio, que menciona que con esta propuesta nosotros estamos asaltando el patrimonio del Estado. ¿En qué momento se están asaltando o qué normas o qué procedimientos o qué articulados tienen que ver con justamente lo que él dice? En ningún caso, en ningún articulado existen estos procedimientos, más por el contrario, vuelvo a repetir, e incluso le pudiera decir a través de usted al colega congresista que estas son políticas, vuelvo a repetir hace un rato, presidenta. Tiempo adicional. Son políticas fiscales expansivas que se han determinado desde el año 2012, que se han, aquí en el Congreso de la República se han tocado normas de segunda generación y que hacen muy competitivo a nuestro país. Hace un momento una de las colegas congresistas ha mencionado uno de los desafíos que ha obtenido nuestro país, que ocupamos el 34 lugar en lo que se refiere. Presidenta, ocupamos el 34º lugar, presidenta, de 180 países respecto justamente al informe que desarrolla el Banco Mundial. Entonces, a esto también contradice a la colega Luciana León, que dice que cuáles son los efectos o resultados que tienen todas estas políticas que se han tomado en los 4 años y que después van a querer resolverlos en este año. Esos son los resultados que se tiene que dar a conocer a la población. Pero también las empresas calificadoras como Envimas menciona puntualmente que habríamos incrementado el nivel de confianza en algunos puntos porcentuales. Para culminar.
en algún momento ojalá lo puedan aclarar, porque justamente están creando un ruido político y mencionan que estas políticas que se está desarrollando no tienen ningún sentido, o que no van a tener el efecto para poder dinamizar nuestra economía. Y es falso, presidente. Se están desarrollando y se tienen los resultados, y queremos en todo caso que se pongan de acuerdo, o que ellos definitivamente digan: ¿estamos en una política planificada o estamos en una política de economía social de mercado? O definitivamente ¿es buena o no es buena las medidas, presidenta? Porque no podemos confundir a la población. Gracias, presidenta. Bueno, dos alusiones, congresista Damer, congresista Bruce. 1 minuto cada uno. Señora Presidenta, se está creando un nuevo régimen de privatización, que es un saqueo al país. A partir de que un grupo consiga del banco un crédito, se compra el 40% de acción de una empresa de electricidad, y sobre esa base la empresa pasa a ser prácticamente privada y sube las tarifas como la quieren subir en todos los sectores de electricidad, y ya vemos al sur, al norte, todos van a tener ese problema. Y ese modelo es el que se quiere aplicar en Petroperú, ese modelo es el que se quiere aplicar a todas las empresas del Estado, a las empresas de agua potable, el conjunto. Esto es regalar los activos públicos para que sean los usuarios los que paguemos mayores tarifas para beneficio de esas pirañas que asaltarían de esa manera las empresas del Estado. Ese sistema es lo que se está queriendo aplicar en Petroperú, por ejemplo, cuando se quiere entregar los lotes, se quiere entregar los recursos que tiene Petroperú, es lo que se está queriendo aplicar en Sedapal, es lo que se quiere aplicar en el Banco de la Nación, donde se ha entregado oficinas del Banco de la Nación a 2 empresas para que lo administren, ni siquiera lo administren, simplemente estando participando le dan una parte de lo que paga el usuario por el uso del Banco de la Nación. Ese es el modelo tacherista, neoliberal a ultranza, casi pinochetista, que está planteado en este proyecto de ley para la electricidad y que luego quieren extenderlo. Y eso es un asalto al Estado. Congresista Bruce, pidió por alusión. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo lamento que el congresista Cárdenas no estuvo atento al debate. Seguramente estaba pensando en cómo volver a disfrazarse de payaso en vez de atender lo que discutíamos aquí en el Congreso de la República. No estoy solamente diciendo algo que es una realidad. Aquí lo que hemos dicho, Presidenta, y muy claramente, es que son medidas económicas que en el corto plazo no van a reactivar nada. Eso es fácil de entender, ¿no? Es claro. Que sí son medidas correctas en el largo plazo, pero el problema del Perú es el corto plazo, es la desaceleración de la economía en el corto plazo. Por eso es que lo que nosotros decimos es que este proyecto en el largo plazo es correcto, pero que en el corto plazo no va a reactivar nada. Y espero que eso esté brillantemente claro para quienes estuvieron distraídos en el debate y que ahora puedan entender mejor, repitiendo lo que yo he dicho en los conceptos que aquí hemos vertido. Gracias, Presidente. Congresista Cárdenas, por alusión. Bueno, Presidenta, si bien es cierto, creo que no se ha leído en su totalidad esta propuesta legislativa, porque cuando se dice van a modificar algunos artículos del Código Tributario, lógicamente son para dar facilidades y que la SUNAT pueda recaudar mejor justamente los impuestos, porque los impuestos vienen a ser una de las fuentes importantes de este presupuesto. Entonces, tiene que ver con las medidas expansivas que toma justamente este ministerio a través de esta propuesta. Entonces, en el corto plazo, también se están tomando las medidas necesarias para que se pueda enfrentar este crecimiento que se ha detenido, Presidente. Y respecto a lo que mencionaba el congresista Damer, Presidenta, cuando buscamos justamente que las empresas puedan participar, dinero fresco, dinero, que pueda dinamizar el trabajo justamente de las empresas hidroeléctricas, es importante, y hasta 20 y 40%. Esta propuesta la hicimos nosotros, Presidente, porque necesitamos que estas empresas vayan a dar sus servicios a las localidades más alejadas del país. Lógicamente la congresista Natalie también dice, estamos haciendo y estamos en contra, estamos vendiendo, estamos regalando, pero ella es economista. ¿Cómo es posible que pueda pensar esto, Presidenta?
Nosotros tenemos que estar en contacto con la población. Seguramente no llega la congresista a las zonas alejadas de su territorio, de la región Tacna, porque necesitan, en esos lugares, necesitan energía, necesitan luz, porque claro, como tenemos energía y tenemos todos los servicios, no reclamamos. Fácil es reclamar definitivamente a las personas o defender algo cuando yo tengo todos los servicios. Y respecto, Presidenta, a lo que el congresista Bruce me ha dicho, el payaso, bueno, me parece un galardón, me parece muy bien, pero sí, Presidenta, ojalá en algún momento puedan fiscalizar a todos los congresistas y puedan decir cómo es su trabajo y qué están haciendo, cuántos proyectos de ley han hecho, cómo están comunicados o están en comunicación con su población. A mí nadie me va a decir ocioso, a mí nadie me va a decir corrupto, Presidenta. Soy un congresista que está respetando la norma y la legalidad, y eso tenemos que hacerlo, y porque tenemos que cambiar este Congreso. Eso es lo único que quisiera decir la Presidenta. Congresista Roberto Angulo. Congresista Angulo. Gracias, señora Presidenta. El congresista Juan Pari me pide una interrupción, por favor. Congresista Angulo, si me permite, por alusión a la congresista Natalie Condori, está solicitando. Sí, por favor. Gracias. Sí, de nada. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Angulo. Yo pediría calma a los congresistas, porque no se puede uno desesperar cuando uno no trae argumentos para hacer la defensa de un proyecto de ley. Yo creo que para eso están los argumentos, y gracias por la alusión, porque me permite aclarar a la representación nacional que mi especialidad no soy economista, y con mucho orgullo soy ingeniera comercial, y con conocimiento de causa opino sobre este proyecto de ley, luego de haberlo revisado, luego de haberlo leído y luego de haber tenido diferentes reuniones precisamente con los interesados y con los perjudicados. Ya lo dije, no solamente en mi región, sino también en distintas regiones, Arequipa, Trujillo, y claro que sí, caminamos y velando por los sobrecostos que podría ocasionar al privatizar las empresas generadoras de electricidad y las empresas que distribuyen la luz. Precisamente pensando en los millones de peruanos es que hemos hecho nuestro sustento, por velar por la integridad y sobre todo por la defensa. Congresista Roberto Angulo, inicie, por favor. Gracias, Presidenta. El congresista Juan Pari me pide interrupción, por favor, las dos interrupciones. Interrupción, congresista Pari. Muchas gracias, Presidenta. Estamos en un momento de desaceleración, y de acuerdo a la información del subsector eléctrico, nos señala que el crecimiento de este sector es de 4.7 desde agosto de 2013 a 2014. O sea, hay que aumentar la privatización justo en el sector donde están mejor las cosas. Curioso, 4.7 de crecimiento mientras otros sectores están desacelerados. Ahí hay que privatizar. Y ahora, ¿para dónde creen que van las inversiones, el interés? Va donde está la carne, no donde está el hueso. ¿Y dónde está la carne? En las grandes ciudades, en las grandes urbes, ahí se van a meter el sector privado. ¿Ustedes creen que se va a ir a las comunidades campesinas, se va a ir a generar un servicio eléctrico donde la población necesita? No, eso no les interesa, porque ahí la rentabilidad es menos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema. ¿Para dónde va la privatización? ¿Qué es lo que busca? O sea, aquí hay que entender la cosa en forma integral y ver y definir qué es lo estratégico para el país. ¿Lo tenemos claro? ¿Qué es lo estratégico para el país? Lo energético, los hidrocarburos. ¿Y somos consecuentes con esa precisión, o simplemente no estamos precisando absolutamente nada? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Generar una privatización a un sector que crece, a mí me parece es un grasísimo error. Aquí no podemos hablar de ineficiencia que hay del Estado que hay en ese sector, porque ese prurito lo he venido escuchando, una cuestión así ideológica. Ahí no hay ni un nivel de ineficiencia, está creciendo el sector de 4.7 mientras otros sectores están decayendo. Inclusive sectores que están vinculados estrictamente al sector privado están con problemas, y uno justo que no tiene problemas, ahí hay que meterle la mano. No, pues yo creo que hay que las cosas hay que analizarlas con sumo cuidado. Muchas gracias, Presidente.
Gracias, señora presidenta. Habría que definir cuáles son los roles de cada uno de los agentes económicos, cuáles son los roles del Estado y cuáles son los roles de la empresa privada. Es indudable que si queremos construir una carretera, por ejemplo, en el departamento de La Libertad, de Cochorcos a Chagual, una carretera que es una zona alejada en la Sierra de La Libertad, entonces es indudable que la empresa privada no va a invertir. Y así podemos decir con respecto a saneamiento, así podemos decir con respecto a electricidad, a telecomunicaciones. La empresa privada no va a invertir ahí. La empresa privada va a invertir en donde le sea rentable invertir. Eso es lo natural, porque la empresa privada, el propósito de la empresa privada es precisamente tener utilidades y maximizar sus utilidades. Y el rol del Estado es precisamente atender las necesidades del pueblo. Necesidades de alimento, necesidades de vestido, necesidades de habitación, de vivienda, de salud, de educación. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esta ley llamada Régimen Especial de Prestación para Edificios y Construcciones? Estamos suponiendo que dándoles 700 millones de soles a la empresa privada anualmente, esta empresa privada va a invertir en aquellos sectores prioritarios y necesarios para el pueblo. ¿Va a ser así realmente? ¿O lo que van a hacer es guardarse ese dinero en el bolsillo, tener más utilidades, remitir esas utilidades a sus matrices en el exterior? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta ley? Lo que estamos haciendo es darle más dinero al que tiene más dinero y estamos quitándole dinero precisamente al hombre pobre. Si necesitamos en este momento una carretera en Bolívar, ¿acaso la empresa privada con esos 700 millones va a invertir en la carretera? No. Lo que tenemos que hacer es aplicar un capitalismo. Aplicar el capitalismo, ¿cómo harían los norteamericanos? ¿Cómo harían los alemanes? ¿Qué es lo que harían los alemanes? Poner más impuestos a los que más tienen. Y los impuestos obtenidos de esa forma los invertiría precisamente en carreteras, en saneamiento, en agua, en luz. Eso es fundamental. Pero ¿qué es lo que pretende? Y yo no entiendo por qué dicen que favorece al pueblo. ¿Qué es lo que está pretendiendo esta ley de darle 700 millones de soles anuales en 3 años, 2.100 millones de soles a la empresa privada para que, entre comillas... Tiempo adicional. Gracias. Para que, entre comillas, reinviertan. También se habla, también está... También este proyecto habla de modificación a la ley 28754, ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas, en infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada. ¿A quiénes está dirigida esta ley? A los que tienen más de 5 millones de dólares de inversión, a los que van a invertir 5 millones de dólares. Aquel que invierte menos de 5 millones de dólares no recibe esta prebenda, este beneficio. Yo pregunto, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no beneficiamos a los que tienen menos? Al pequeño zapatero, al pequeño textilero, al que... Dele tiempo adicional. Al que tiene 2 o 3 máquinas. ¿Por qué no los liberamos del IGB? ¿Por qué no le decimos a partir de ahora ustedes no paguen impuesto a la renta? A partir de ahora ustedes no paguen IGB.
A partir de ahora, ustedes van a tener créditos, van a tener ustedes financiamiento a tasas subvencionadas de 4% anual. ¿Por qué no hacemos eso? Porque ellos son los que pagan más impuestos. Veamos nuestro presupuesto general de la República. ¿Quiénes pagan más impuestos? ¿Los mineros? ¿Quiénes pagan más impuestos? ¿Los hombres que tienen más dinero? No es así. Los que pagamos más impuestos, los que pagan más impuestos son precisamente los hombres más pobres del país. O sea, estamos en contracorriente. En lugar de facilitar, en lugar de darle más dinero al hombre más pobre, que es el que tiene más inventiva. Para culminar. Para que pueda desarrollarse y para que pueda tener precisamente una mejor forma de vida, no le damos eso a él. Y lo agobiamos con impuestos. Le quitamos el 10% al 13% de la AFP. Y estamos cargándolo, y está cargándose. Así como antiguamente se decía que había que pedirle un diezmo, lo que se llamaba el diezmo al indio. Decía, el indígena, por ser indígena, tenía que pagar el 10%. El hombre blanco no tenía que pagar ese impuesto. Ahora estamos más o menos parecidos, ¿no? Esa discriminación en contra de los hombres que sostienen este país, que son precisamente los trabajadores. Vamos a votar en contra de esta ley. Es una ley discriminatoria y es una ley perjudicial para el país. Gracias, presidente. Congresista Juan Carlos Segure. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, esta norma, en términos generales, creo que es positiva y va a tener algún efecto no significativo y básicamente en el mediano plazo. El problema no es lo que contiene la norma, sino el problema es lo que no contiene. Y no contiene porque lamentablemente este gobierno tiene una posición, una actitud poco ambiciosa, por no decir mediocre, porque en realidad el problema del país hoy, señora Presidenta, y basta compararnos con los países más desarrollados, es un problema de paradigma. ¿Cuál es el Estado que hemos construido a lo largo de décadas? Un Estado paternalista, un Estado normativo, un Estado regulador, un Estado fiscalizador y un Estado sancionador. Ese es el Estado. Norma, regula, fiscaliza y sanciona. Cuando el nuevo paradigma, señora Presidenta, que este gobierno no lo entiende, es un Estado promotor y facilitador, que le dé dinámica, que le dé velocidad a la única fuente de generación de riqueza, de empleo y de tributos, que es la inversión. Y no entiende que el sector privado es el socio estratégico del Estado, que el Estado es socio del sector privado, porque lo bueno que resulte de la actividad privada, el Estado percibe como socio entre renta 30% y 18 IGB casi el 50%, y en otro tipo de actividades como minería, gas, petróleo, más la regalía, tiene la utilidad del 50%. En consecuencia, si se promueve y desarrolla la actividad, el Estado cada vez tendrá más impuestos para cumplir el rol que le corresponde: desarrollo de infraestructura, alivio de la pobreza, prestación de servicios de calidad en educación, salud y seguridad. Esos conceptos básicos de nuevos paradigmas con una mirada de futuro no se entienden, señora Presidenta. Es por ello que esta norma, sin que haga daño, no tiene músculo, no tiene fuerza y no tendrá grandes ni sustantivos efectos. De otro lado, en temas más puntuales, hay dos que me preocupan, señora Presidenta. El artículo 2º, inciso A, el tema vinculado, si se quiere promover la construcción y se plantea un régimen anticipado de depreciación, se supone que es para animar a todos aquellos que no han construido, que tienen dudas de construir, para que construyan. Entonces les doy un incentivo tributario para motivarlos. Pero ¿qué sentido tiene dar un incentivo tributario retroactivo a aquellos que construyeron a partir del 1 de enero del 2014?
cuando ya estamos terminando el año. O sea, aquellos que ya construyeron, que decidieron construir, porque obviamente les convenía, según sus intereses, hoy les vamos a dar un incentivo tributario retroactivo. ¿Qué efecto reactivador tiene ese? Ninguno, porque ya está construido. Tenemos que ver hacia adelante. Por eso me parece incongruente este inciso A del artículo 2. Un segundo tema que no tiene solución, señora Presidenta, está vinculado a lo que señala la SUNAT. SUNAT no fiscalizará cobro de ITAN del 2013 y 2014 y señala que no lo fiscalizará mientras el Congreso no resuelva la incongruencia y el problema hoy existente. Sin embargo, en el dictamen, en debate, no solucionamos el tema, no nos atrevemos a enfrentar el problema. ¿Y en qué consiste el problema, señora Presidenta? Consiste en que el ITAN grava aquellas empresas que están sujetas al impuesto a la renta, al impuesto de tercera categoría. Es decir, no grava a todas aquellas empresas que no generan impuesto a la renta. Asociaciones sin fines de lucro, beneficencias, partidos políticos, club social, comunidades campesinas, etcétera, 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 que no generan renta, en consecuencia no están gravados. Y eso estuvo regulado a través de un error, quiere decir a través de una exoneración, cuando debió estar a través de una inafectación. La exoneración venció el 2002. Tiempo adicional. Gracias, señora Presidenta. Y con este proyecto se está corrigiendo el error, ya no van a ser exoneradas, sino van a entrar al concepto de inafectas, como debería ser. Si el impuesto no grava a aquellos que no generan renta, tienen que estar inafectas. Sin embargo, se ha creado y se ha generado el vacío del 2013 y el 2014. Si eso no se resuelve, señora Presidenta, va a haber un gran problema de todas estas asociaciones, partidos políticos, clubes de fútbol, asociaciones de todo tipo, porque de acuerdo a la norma podrían estar sujetas a fiscalización y cobro por parte de la SUNAT, tema que sería inaceptable, porque uno, no generan renta, y dos, porque los que pagan el ITAN como generan renta, el ITAN es crédito fiscal, pero quien no paga renta no usa como crédito, en consecuencia sería casi una expropiación de bienes dedicados al servicio social. Señora Presidenta, yo insisto en este tema al presidente de la comisión, basta de tener como el gobierno, no sigamos al gobierno con la política del avestruz, escondiendo la cabeza, evitando enfrentar los problemas. Lo que haya que corregir, que se corrija con seriedad y valentía y técnicamente. Yo exhorto nuevamente para este tema sea revisado prontamente. Gracias, Presidenta. Congresista Reategui. Gracias, Presidenta. Me pide interrupción el congresista Angulo, si fuera tan amable, Presidenta. Congresista Angulo, adelante. Gracias, congresista Reategui, gracias, Presidenta. Solamente para expresar una preocupación con respecto a la ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas, de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada. En esta ley se le va a exonerar a la empresa ganadora del tren eléctrico subterráneo por 7.000 millones de dólares. Estaríamos hablando aquí de una exoneración de 1.300 millones de dólares aproximadamente. ¿Esto pasa así? Le pregunto al señor presidente de la comisión, ¿va a pasar esto? ¿Esta ley tiene ese objetivo? Gracias. Gracias, congresista. Congresista Reategui. ¿Tú quieres interrupción? Ya. Gracias, Presidenta. Presidenta, esto no se trata de una dicotomía entre el sector privado y el sector público. No se trata de acá quién es más eficiente, porque si uno pone en la balanza quién es más eficiente, por leguas y por millas, el sector privado es mucho más eficiente que el sector público. Si no, pregúntenle a todos los habitantes que no tienen agua potable en muchísimos sitios acá en la misma capital, donde aquí tienen que pagar por agua que compran en distintas partes, si no en Sedapal, pagan mucho más que uno que vive en San Isidro, que sigue en La Molina.
Entonces, y uno va a pensar que en la mayoría de las empresas públicas de agua potable que tiene todo el país, todas están quebradas. Toditas están quebradas. O sea, todo el dinero que viene del impuesto a los peruanos, cuando se va a invertir ahí, la plata se invierte mal. ¿Y qué pasa? No hay más cobertura de agua potable, todos los ríos están contaminados porque el propio Estado contamina a toda la naturaleza, porque todo el desagüe le mandan sin tratar a los ríos de la costa, de la sierra y de la selva. Y el que no vive pues en el interior del Perú no se da cuenta que las empresas como por ejemplo Electrooriente, hacen un uso y maltrato de todos los usuarios. Millones de pérdidas de todas las personas que son los usuarios cuando nos cortan la energía eléctrica el rato que ellos quieren. Millones de pérdidas. ¿Quién sustenta esas pérdidas privadas de todos los usuarios? ¿Quién sustenta la pérdida de vidas humanas cuando en el sector público no te atienden en el MinSA? Cuando estás parado horas, días en las zonas de emergencia. Ese es el sector público. Por eso no es una dicotomía entre el sector público y el sector privado. Se trata de medidas pequeñas, pero desde mi punto de vista, insuficientes para reactivar la economía. Porque acá no se toca nada del tema laboral, no se toca nada del impuesto a la renta, no se toca nada de lo que significa, incluso ahora tiene el Ejecutivo, tiene el plan para recaudar de los combustibles que tienen alrededor de 9.700 millones de dólares en las arcas fiscales para compensación. Ahora que ha bajado el precio del petróleo, van a tener mucho más dinero para poder gastar. Entonces, ¿por qué no se baja el impuesto a la renta si quieren ser un reactivador ahora de las personas naturales? ¿Por qué no se baja ahorita el impuesto a la renta, que está en 30%? Y ahora se baja de repente 4 puntos y se aumenta incluso para las empresas para compensar y no afectar al fisco. A los dividendos se les sube más, pues. Si bajo 4 puntos en el impuesto a la renta, le pongo 4 puntos en los dividendos. Y de esa... Tiempo adicional. Reactivamos el consumo, reactivamos la economía y hacemos reformas que el Perú quiere. Todos dicen hay que hacer reformas grandes para que el Estado sea más eficiente. Eso es lo que se busca. Y no una pelea brusca entre el sector público y el sector privado. Yo creo que ambos cumplen un papel positivo para la economía nacional. Así que, presidente, a igual razón, igual derecho, yo le quiero pedir al presidente de la comisión que si aquí en el artículo, en la disposición complementaria final, primera, la ampliación del plazo de aplicación de la ley 28754, amplíese por 10 años el plazo de aplicación de la ley 28754, ley que elimina los sobrecostos de la provisión de obras públicas de infraestructura y servicios públicos mediante la inversión pública o privada. Básicamente reitero lo que significa el reintegro tributario. La Amazonía, presidenta y señor presidente de esta comisión, ha sido afectado ahora por la roya, ha sido afectado por diferentes cosas que ahorita es una situación económica catastrófica. Hablo básicamente de San Martín y parte de los sectores de la selva peruana y de parte de la sierra que tiene. Para culminar. Que tiene una situación ahora difícil, una hambruna. Entonces, para compensar esto, yo le pido que también una disposición complementaria final que prorróguese hasta el 31 de diciembre del año 2025 la exoneración del impuesto general a las ventas a la importación de bienes que se destinan al consumo de la Amazonía, de acuerdo a lo dispuesto en la tercera disposición complementaria de la ley 27037, ley de promoción de la inversión de la Amazonía y sus normas modificatorias complementarias y reglamentarias. Asimismo, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2025 los beneficios para los programas de inversión dispuestos en la quinta disposición complementaria de la ley 27037, ley de promoción de la inversión en la Amazonía y sus normas modificatorias complementarias y reglamentarias. Igual,
le estamos prorrogando reintegro tributario a 10 años para todo el Perú, también, con justa razón, a la parte de la Amazonía peruana, que tiene el menor crecimiento, también se le dé este beneficio. Y por lo tanto le pido a través suyo, Presidenta, al presidente de la Comisión de Economía, que integre una disposición complementaria final. Muchas